¿Qué tal? Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de diabetes gestacional y sin más, comencemos. El contenido que vamos a repasar en la sesión del día de hoy será la definición, la epidemiología, los consejos preconcepcionales, las complicaciones maternas y fetales, los criterios diagnósticos y el tratamiento. La bibliografía que se consultó para la sesión del día de hoy es la Guía de Práctica Clínica Mexicana, que es del diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo, la actualización 2016, un artículo de Medigraphic y un artículo de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia sobre diabetes mellitus y embarazo. A manera de introducción, tenemos que la diabetes mellitus constituye la alteración metabólica que más frecuentemente se va a asociar con el embarazo. Aproximadamente el 1% de las pacientes presentarán diabetes mellitus pregestacional, es decir, pacientes que ya se conocían con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, o bien una condición que se va a reconocer por primera vez durante el embarazo antes de las 13 semanas de gestación, y el 12% de estas pacientes presentará diabetes mellitus gestacional, es decir, una condición que se reconoce por primera vez durante el embarazo posterior a las 24 semanas de gestación. Vamos a iniciar con lo que es la definición y la epidemiología. La diabetes gestacional es un padecimiento que está caracterizado por intolerancia a los carbohidratos, que tiene diversos grados de severidad, una condición que ya lo decíamos se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolver después de este. Un estado que resulta en hiperglicemia, que va a tener, ya decíamos, un grados de severidad variables, y que cuando hablamos ya posteriormente de diabetes pregestacional o preexistente, se va a referir a aquellas pacientes que ya lo decíamos, ya se conocían con diabetes mellitus tipo 1 o 2 y que se embarazan o bien que se diagnostican durante ese primer trimestre. Aquí resaltamos, ¿no? Entonces el cribado se tiene que hacer entre la semana 24 a 28 de gestación para hablar de diabetes gestacional. Esto no nos exhorta de no hacer una prueba de glucemia capilar a las pacientes que veamos desde la primer consulta prenatal. Desde ahí tenemos que empezar a hacer el tamizaje, y si es una paciente que tiene además factores de riesgo, una prueba que se tiene que repetir nuevamente entre las 24 y 28 semanas de gestación, y que aunque no tenga factores de riesgo tendríamos que estar haciendo este tamizaje a estas semanas para descartar la presencia de esta patología en el embarazo. A manera de epidemiología, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, pues nos dice lo siguiente: aproximadamente el 1% de todas estas mujeres embarazadas presentan diabetes pregestacional, y un 12% más, y esto dependiendo de la estrategia diagnóstica que se utilice, presentará diabetes mellitus gestacional. Cabe resaltar aquí que las mujeres que tienen diabetes durante el embarazo, se estima que aproximadamente el 87.5% tienen diabetes mellitus gestacional. El 7.5% presenta diabetes mellitus tipo 1 y el 5% restante diabetes mellitus tipo 2. Es decir, la alta incidencia de diabetes mellitus gestacional, que se presenta posterior a las semanas ya mencionadas, es la que mayor prevalencia tiene. Según nuestra guía de práctica clínica, nos dice que la prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial se ha estimado en aproximadamente un 7% de todos los casos o de todos los embarazos, resultando así en más de 200,000 casos anuales. En México, la prevalencia de diabetes gestacional se reporta en aproximadamente el 8.7 y el 17%. Es así que la mujer mexicana vemos que tiene una alta incidencia de presentar diabetes gestacional, y esto porque ya pertenece a un grupo étnico de alto riesgo, ¿ok? Entonces es por eso que vemos que la incidencia o la prevalencia en este grupo es mayor a la de otros lugares. Como consejos preconcepcionales, aquí es muy importante resaltar
qué es lo que tenemos que hacer en todas las mujeres que veamos por primera vez durante o antes de que estén embarazadas. La consulta preconcepcional, en esta se recomienda incluir lo siguiente: educación y consejería, metas de control glucémico, automonitoreo, detección temprana de complicaciones y el consejo nutricional. En toda mujer que esté en edad fértil con diabetes, aquí se recomienda identificar por interrogatorio directo desde el deseo de embarazo. ¿Por qué? Porque es importante primero saber el control que está llevando esta paciente, cómo está y si es posible que se dé el embarazo de acuerdo a las condiciones que la misma presente. De no ser así, se debe aconsejar anticoncepción, ¿sale? Hasta que las condiciones permitan el embarazo. El objetivo de todo esto es tener un control glucémico lo más cercano a lo normal posible, es decir, que tengan estas pacientes por lo menos una hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5% o por lo menos en 6.5%. Se debe recomendar asimismo el ácido fólico a por lo menos 400 microgramos al día, y también se menciona que yodo al menos 200 microgramos. En cuestión de educación para la salud y anticoncepción, bueno, aquí se recomienda tener una reducción de peso en caso de que la paciente sea obesa, ¿no? En caso de que sea o que fume, que tome, pues bueno, se recomienda el abandono de estos mismos y de algunos otros tóxicos que pudiesen dañar o repercutir en el embarazo. Es importante también señalar que pacientes con hemoglobinas glucosiladas mayor al 10%, pues aquí no se recomienda el embarazo, ¿ok? Entonces hay que tomarlo en cuenta. En un mundo ideal, y esto lo menciona la guía de práctica clínica, ¿no? Se sugiere que el consejo preconcepcional pues involucre no solamente al médico familiar, sino que sea un equipo multidisciplinario que incluya nutrición, trabajo social, enfermería, medicina preventiva, medicina familiar, el ginecólogo, medicina interna, endocrinología, planificación familiar, odontología, ¿no? Esto pues en un mundo ideal, que pues bien sabemos muchas veces o en la gran mayoría de las veces esto no es así. Debería de serlo sí, más sin en cambio pues en muchas de las ocasiones no lo podremos lograr. Estos son algunos de los casos en los cuales si tenemos a una paciente embarazada con diabetes, bueno, las siguientes situaciones pues no recomiendan que se llegue a embarazar, ¿no? Sobre todo si tenemos una hemoglobina glucosilada mayor al 10%, con cardiopatía isquémica, con alguna nefropatía, retinopatía, hipertensión arterial, ¿no? Son algunos de los casos en los cuales pues no se recomienda el embarazo, sobre todo si no hay un adecuado control, como el que podemos observar, ¿no? Sobre todo una glicada arriba del 10%, pues nos habla absolutamente de que no ha habido control en absoluto. Bueno, también durante el embarazo, si tenemos a una paciente con hipertensión arterial y que no esté, o más bien que esté tratada con algún antihipertensivo como algún YEC, algún ARA-2, un ejemplo, un captopril, enalapril, bueno, en estos casos es recomendable suspender el tratamiento y cambiar este esquema por medicamentos como alfa-metildopa, nifedipino, hidralazina para el control de la presión arterial, ¿no? Se sugiere que la presión arterial esté por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio, y esto porque bueno, las mujeres embarazadas pues muestran mayor incidencia de malformaciones fetales, siendo las más frecuentes las cardiovasculares, las del tubo neural, ¿ok? Entonces esto es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Las complicaciones maternas y fetales. Aquí también quiero hacer hincapié en este punto, porque la mujer embarazada con alteraciones o con diabetes gestacional tiene un mayor riesgo de padecer trastornos hipertensivos, nacimientos vía abdominal y y las demás morbilidades que se están asociadas a la diabetes en sí. Entonces esto es sumamente importante tomarlo en cuenta, ¿ok?
Entonces tenemos complicaciones maternas como la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2. Se dice que una mujer embarazada con diabetes mellitus o diabetes gestacional, perdón, tiene un riesgo 10 años a 10 años de padecer diabetes mellitus tipo 2. En algunos artículos se menciona que este riesgo incrementa hasta 7 veces más en comparación con pacientes que tienen una glucemia normal, ¿sale? Entonces es por eso también que se recomienda el seguimiento de la paciente desde los 2 o 3 meses posteriores al parto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones este problema se queda y se convierte ya en una diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? En algunos casos desafortunados y donde no hay buen control, pues esto pudiese terminar en una muerte materna. También hay que o cabe resaltarlo. Las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico es otra de las complicaciones a largo plazo que llegan a experimentar las madres con diabetes gestacional. En cuestión a las complicaciones maternas, también es muy importante mencionarlas, dado que todas las consecuencias perinatales que se van a empezar a relacionar desde el momento que inició la diabetes, las concentraciones maternas de glucosa y la duración, todo esto puede destacar o terminar en malformaciones congénitas, bebés macrosómicos, cardiopatías, hipoglucemia neonatal, ¿no? Obesidad, síndrome metabólico, y también estos pequeñines, estos recién nacidos, tienen mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo. Entonces es muy importante tomar en cuenta las complicaciones que pudiese haber en los hijos de una madre diabética, ¿ok? Sobre todo si no hay buen control. Algunas otras complicaciones que pudiesen llegar a presentar es la prematurez, hipoglucemia, ya lo decía, la hipocalcemia, la ictericia, ¿no? Son algunas cosas que pudiesen llegar a presentar los hijos de las madres diabéticas, entre algunas otras más, como lo puede ser el parto por cesárea o bien un parto instrumentado por una distocia de hombro, un trauma fetal, todo esto durante el nacimiento, o bien en algunos casos desafortunados pudiese llegar a terminar en una muerte fetal o neonatal. Los criterios diagnósticos. Bueno, aquí es sumamente importante recalcar que desde la primera vez que veamos a nuestra paciente en las consultas preconcepcionales, aquí tenemos que hacer hincapié que tendría que ser desde este momento hacer una buena historia clínica, ¿no? Para poder identificar los factores de riesgo que pudiesen terminar en diabetes gestacional, factores de riesgo asociados o antecedentes familiares más bien asociados a diabetes gestacional, ¿no? Todo esto con una buena historia clínica. Dentro de los factores de riesgo que cabe mencionar y que debemos de tomar en cuenta en una paciente con diabetes mellitus o bien que tiene riesgo de padecerla, son embarazadas con diabetes gestacional en un embarazo previo, macrosomía en embarazo previo igual, en una paciente que ya sea conocida con intolerancia a la glucosa, que si bien todavía no tenemos rangos para definir diabetes mellitus, pues sí por lo que ya se encuentren en rangos alterados, ¿no? Sobrepeso, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, padres diabéticos, ¿no? Esos son algunos de los factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta. Nuestra guía de práctica clínica nos habla acerca de 3 grupos de riesgo, ¿sí? Pacientes con bajo riesgo, con un riesgo intermedio o moderado, y pacientes con alto riesgo. Las pacientes de bajo riesgo, que van a ser aquellas que sean pacientes que no tengan diabetes conocida en familiares de primer grado, que sean pacientes menores de 25 años de edad, que tengan un índice de masa corporal normal antes del embarazo, que no tengan alteraciones del metabolismo de la glucosa, ¿no? Todos estos pacientes pues los vamos a poder englobar en un bajo riesgo.
Las pacientes que se encuentren en un riesgo alto son aquellas pacientes que tienen obesidad, que tienen diabetes conocida ya en familiares de primer grado, o bien alteraciones del metabolismo de la glucosa, ya sea intolerancia a la glucosa o bien ya diabetes mellitus, también pacientes que tienen diagnóstico o previo de síndrome de ovario poliquístico, los antecedentes de bebés macrosómicos, ¿no? Todas estas pacientes las vamos a englobar en pacientes con un alto riesgo de padecer diabetes gestacional. Las pacientes de riesgo moderado o riesgo intermedio pues van a ser todas aquellas que no puedan ser englobadas en bajo riesgo o bien en un riesgo alto, ¿no? La guía de práctica clínica también menciona que la edad se ha identificado como un factor de riesgo, sobre todo en pacientes mayores a 30 años. Ya lo decíamos, la historia previa de diabetes mellitus, diabetes gestacional, la historia familiar, el índice de masa corporal mayor a 30, aquí hablamos de pacientes con obesidad, historias de abortos o muertes fetales en útero de causa inexplicable. Entonces también se han identificado como factores de riesgo. ¿Okay? En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico para la diabetes gestacional puede hacerse de dos maneras. ¿Sí? Puede hacerse en un paso o bien puede hacerse en dos pasos, ¿no? Entonces esto es importante que lo reconozcamos. Aquí también cabe resaltar que antes de esto, ¿no? Es recomendable que en las pacientes siempre se les haga o que se les realice una glucosa plasmática de ayuno en la primera visita al prenatal o bien antes de las 13 semanas de gestación. Esto si las logramos captar antes de ese tiempo. Muchas veces pues, las pacientes ya nos llegan con embarazos avanzados, segundo, tercer trimestre, ¿no? Pero si lo podemos realizar durante el primer trimestre, desde ese momento tendríamos que realizar una glucosa plasmática de ayuno para ver en cuánto se encuentra esta, si ya hay valores alterados, entonces proseguir a hacer nuestras pruebitas, ya sea o nuestro diagnóstico de un paso o diagnóstico de dos pasos, ¿no? Entonces en la guía de práctica clínica, en los diversos artículos se mencionan ambos diagnósticos de un paso o de dos pasos, y bien, entonces todas las pacientes igual que aunque en la primer visita y que se les haya realizado una glucosa plasmática y que esta haya salido normal pero que tenga factores de riesgo, definitivamente se les tiene que volver a hacer este tamizaje entre la semana 24 y 28 de gestación. Y aunque no tengan factores de riesgo, se les debe de hacer este tamizaje a esas semanas. Entonces el diagnóstico de un paso se va a hacer con una carga o más bien una curva de tolerancia a la glucosa oral con una carga de 75 gramos. Es una pruebita que se va a realizar en ayuno, un ayuno de por lo menos 8 horas. Y bueno, la pruebita consiste en lo siguiente. Entonces se hace la carga de 75 gramos de glucosa y se hace una medición, ¿vale? Una medición plasmática en ayuno. Si es mayor de 92 miligramos sobre decilitro, y después si a la hora de la glucosa plasmática, una hora poscarga, perdón, si es arriba de 180 miligramos sobre decilitro, y si a las 2 horas poscarga es mayor a 153, por cualquier valor que esté alterado, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Ok, entonces es importante tomarlo en cuenta. En cuanto al diagnóstico de dos pasos, primero se hace un tamizaje con 50 gramos de glucosa. En este no se requiere ayuno. Se hace una medición de glucosa a la hora poscarga en las embarazadas que ya decimos las semanas de 24 a 28 semanas de gestación. Si los niveles plasmáticos de la glucosa salen alterados, es decir, arriba de 140 miligramos sobre decilitro, se hace entonces una curva de tolerancia a la glucosa oral. Pero aquí ya se hace con una carga de 100 gramos de glucosa. Se hacen mediciones en ayuno, a la hora, a las 2 y a las 3 horas poscarga.
Ok, aquí necesitamos tener dos valores alterados para hacer, por arriba de los valores de referencia para hacer el diagnóstico, ok. En la guía de práctica clínica bueno, hay dos criterios o dos valores de referencia, pero en general si esta está arriba de 95 miligramos sobre decilitro en la glucosa plasmática que se va a realizar en ayuno, o bien mayor a 180 una hora poscarga o mayor a 155 2 horas poscarga, o mayor a los 140 miligramos sobre decilitro 3 horas poscarga, con dos valores alterados se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Okay, esto de acuerdo a la guía de práctica clínica. En uno de los artículos que les mencionaba al inicio que se consultaron para la sesión, para esta sesión, se habla sobre la prueba de O'Sullivan, que es similar o que pudiese ser o tener un poquito de ambas pruebas que les mencioné anteriormente, en las cuales igual tenemos una paciente entre la semana 24 y 28 de gestación, se le realiza el tamizaje. Si se usan, aquí nos dice, si se usan dos pasos, primero se hace una curva con 50 gramos, ¿sale? Se hace una glucosa plasmática en una hora. Si esta sale abajo de 140 miligramos sobre decilitro, normal, ¿sale? No pasa nada, se deja y listo, está todo bien. Si sale entre 140 a 199, ok, ya tenemos valores alterados. Ahora entonces proseguimos a hacer la curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, que se hace la medición en ayuno a la hora y 2 horas después de la carga. Entonces, si esta sale por arriba de los 92 miligramos sobre decilitro, ok, tenemos un valor alterado. Si a la hora es mayor a 180 o a las 2 horas mayor a 153, pues ya tenemos valores alterados, y aquí con un solo valor alterado pues hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Y si esta medición de la glucosa plasmática posterior a los 50 gramos de glucosa una hora después, si sale arriba de los 200 miligramos sobre decilitro, se hace el diagnóstico ya como tal de diabetes gestacional. Ya no necesitamos hacer la curva de tolerancia a la glucosa, ya tenemos el valor suficiente como para decir, ok, ya tenemos una paciente con diabetes gestacional. También les dejo en la siguiente tabla pues los criterios de diabetes y prediabetes, que son los que ya conocemos para la población en general y que también cabe resaltar, ¿no? Para tenerlos en cuenta en aquellas pacientes que son del primer trimestre o antes de las 13 semanas de gestación, que nos ayudarían para hacer el diagnóstico igual, o bien para la población en general, ¿no? Es importante que los conozcamos. Ok, bueno, ya revisamos la parte del diagnóstico. Vamos o proseguimos a lo que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento que se va a llevar de la mano del control metabólico, que se va a alcanzar con el control nutricional, el ejercicio, el autocontrol glucémico, el tratamiento farmacológico, y por último vamos a ver cuáles son las metas terapéuticas que debemos de alcanzar para saber si nuestra paciente está bien controlada, o bien si tenemos pues por ahí valores que están fuera de lo normal y que nos hablaría de un mal control, ¿okay? Bueno, comenzamos con lo que es el control metabólico, ¿ok? El control metabólico pues va a empezar con el plan de alimentación, ¿no? Actividad física, control de peso y control de las glucemias para alcanzar los objetivos, ¿no? Dentro de los objetivos en el control metabólico es una glucemia en ayunas menor a 95 miligramos sobre decilitro, a la hora postprandial que sea abajo de 140 o bien a las 2 horas abajo de 120. Esto es muy importante porque la mayoría de las pacientes con diabetes mellitus gestacional pueden controlar los niveles de glucemia con modificaciones, con simples modificaciones en el estilo de vida, ¿no? Ya cuando no alcanzamos este control metabólico, pues es cuando tendríamos que recurrir a la terapia farmacológica. Pero si hay un buen control metabólico, un buen control nutricional, pues podríamos, ese podría ser la base para el control de estas pacientes. El control metabólico, ya lo decíamos, pues lo vamos a alcanzar
con la dieta, el ejercicio. La guía de práctica clínica nos menciona que una restricción energética con dietas entre 1600 a 1800 kilocalorías mejora la glucemia en ayuno de manera importante, sin impedir el crecimiento fetal, y tampoco afecta el peso del producto al nacimiento, ¿no? En algunos artículos mencionan que tendrían que ser por lo menos 1700 kilocalorías para que haya una adecuada dieta energética, ¿no? Un adecuado control nutricional. Pero restricciones energéticas ya severas, menor a los 1500 kilocalorías, o restricciones dietéticas de más del 50% del requerimiento calórico total, pues se va a asociar con un mayor desarrollo de la cetosis y alteraciones neurológicas fetales. Entonces, pues nos quedamos con lo que nos dice la guía de práctica clínica, entre 1600 a 1800 kilocalorías al día para estos pacientes diabéticas, ¿no? El ejercicio también es sumamente importante, ¿no? El ejercicio, pues aquí la guía de práctica clínica también nos recomienda realizar actividad física de manera aeróbica por periodos por lo menos de 30 minutos, que va a ayudar esto sumamente al control glucémico en estas pacientes con diabetes gestacional. Pero si con eso no alcanzamos una adecuada o a las metas adecuadas para nuestras pacientes, pues tendríamos que recurrir entonces al tratamiento farmacológico. Okay, que dentro de estos, pues como primera línea vamos a tener a la insulina. Ese va a ser nuestro medicamento o nuestra terapia de primera línea, que vamos a tomar en cuenta siempre que tengamos a una paciente con diabetes gestacional, porque pues tiene una alta eficacia, ¿no? Uno de los grandes beneficios que tiene este medicamento es que no cursa la barrera placentaria. Y también hay que tener en cuenta que generalmente este tratamiento se tiene que combinar, ¿no? Insulina de acción intermedia con insulina de acción rápida. Ya iremos viendo más adelante cómo se hace esta combinación, pero hay que tener en cuenta entonces esto, ¿ok? Entonces la insulina, tenemos nuestra paciente que no, podemos ver de su lado derecho, pueden ver el algoritmo del tratamiento farmacológico con la insulina. Entonces tenemos una paciente que de manera inicial la vamos a tratar con dieta y ejercicio, ¿ok? No logramos las metas glucémicas con nuestra paciente, es decir, no tenemos concentraciones menor a los 95 miligramos sobre decilitro, o menor a los 120 miligramos a las 2 horas postprandial. Pues la mayoría de estas pacientes van a terminar en tratamiento farmacológico. El algoritmo nos menciona que de primera instancia tendríamos que usar hipoglucemiantes orales. En este caso la metformina es como de las más recomendadas para utilizar durante el embarazo. Entonces, se utiliza metformina. Ya más adelante también iremos viendo acerca de este medicamento, cómo habría que darlo, a qué dosis, pero de primera instancia metformina, ¿ok? Si alcanzamos las metas terapéuticas, la glucosa en ayuno menor a 95, o bien 2 horas postprandial menor a 120, excelente, continuamos con la metformina, no cambiamos el tratamiento médico. Pero si aún así no alcanzamos un adecuado control terapéutico, tendríamos que empezar a utilizar insulina, ¿ok? ¿Cómo vamos a utilizar la insulina? En este algoritmo se nos menciona, y es muy bueno, me gustó demasiado, ¿no? Viene de acuerdo a las semanas, ¿ok? Si estamos entre las semanas 6 a 18, utilizamos una dosis inicial de 0.7 unidades por kilo. Si estamos entre la semana 18 a 26, de 0.7 a 0.8, y mayor a las 26 semanas, de 0.9 a 1.1 unidades por kilo.
¿no? Es así, sacamos nuestra dosis total de insulina, ¿ok? Ya teniendo nuestra dosis total de insulina, vamos a dividirla en 2/3. En 2/3 por la mañana, perdón, y 1/3 por la tarde-noche, ¿ok? De esos 2/3 que se van a utilizar en la mañana, todavía la vamos a dividir. ¿Cómo la vamos a dividir? Nuevamente, del total de los 2/3, nuevamente 2/3 se van a utilizar o se va a requerir NPH, que es la insulina de acción intermedia, la cual se va a aplicar al desayuno, y el tercio restante se va a utilizar pero de insulina rápida, la cual se va a aplicar al desayuno, ¿ok? Eso es en cuanto a los 2/3 que se van a dar por la mañana. El tercio restante se va a dividir en relación 1:1, es decir, se va a dividir a la mitad. La mitad de esa insulina, que es por la tarde-noche, se va a utilizar una dosis de NPH antes de dormir o al dormir, ¿sale? Y la otra mitad es de dosis, la otra mitad de la dosis va a ser insulina rápida, la cual se va a aplicar en la cena. Ok, con esto pues en teoría tendremos que estar alcanzando nuestras metas terapéuticas, y si aún así no podremos o no podemos alcanzar las metas terapéuticas, tendríamos que estar incrementando la dosis de la insulina. En algunos artículos se menciona que se tiene que aumentar aproximadamente del 10 al 20% de la insulina, ¿ok? Este es el cuadrito que viene en la guía de práctica clínica, que también nos habla sobre la insulina rápida, la NPH, que es la más recomendada a utilizar durante el embarazo. En este cuadrito igual muy interesante, ¿no? Nos habla acerca del tipo de la insulina. Tenemos el inicio de acción de la rápida, que es de 30 a 60 minutos, es por eso que se aplica durante el desayuno. Tiene un pico máximo entre los 90 y los 120 minutos y una duración máxima en horas de 5 a 12 horas, ¿ok? La NPH, que pues tiene un inicio de acción más lento, 60 a 120 minutos, ¿ok? Con un pico máximo de los 240 a los 480 minutos y tiene una duración máxima de hasta 20 horas, ¿no? Entonces, como tiene un inicio de acción más lento, ¿no? Y para evitar las hiperglicemias postprandiales, es por eso de que se aplica la insulina rápida en el desayuno, para evitar justamente esos picos de hiperglicemia, ¿no? Entonces aquí también muy fácil de entender. La guía de práctica clínica nos da una dosis de inicio de 0.2 unidades por kilo de peso, que igual, una vez sacando la dosis total, se divide en 2/3, 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde, ¿ok? De la dosis matutina todavía se va a dividir en tercios. 2/3 de NPH, que se van a aplicar antes del desayuno, y 1/3 de insulina rápida, ¿ok? Que se va a aplicar al desayuno, para evitar justamente los picos de hiperglicemia, ¿ok? Perdón. Y los dos, o la dosis vespertina, se divide en medios, es decir, relación 1:1, ¿no? Mitad de NPH y la otra mitad de insulina rápida, la cual pues nos dice que se aplicará previamente a la cena, ¿ok? Entonces aproximadamente así es como se tendría que utilizar la insulinoterapia en las mujeres embarazadas. Si no hay adecuado control, bueno, la guía de práctica clínica menciona que se pueden realizar ajustes de 2 a 4 unidades, todo dependiendo del control glucémico, o incrementarse de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso aproximadamente, ¿ok? Entonces espero que les haya quedado claro un poquito esto sobre la insulinoterapia. La verdad es que no es tan complejo, pareciera ser que sí, pero la verdad es que hagan algunos ejercicios
ejercicios. Supongamos una paciente ahí con sus 50 kilos de peso, ¿no? Ya sea que utilicen las dosis de la guía de práctica clínica o las dosis del algoritmo que está apareciendo en su pantalla del lado derecho, ¿no? Entonces cualquiera de esas dosis pueden utilizar, saquen su dosis ponderal, divídanla entre 3, 2/3 de estos por la mañana, 1 por la tarde. El de la mañana divídanlo todavía en tercios, 2 de NPH, 1 de insulina rápida, y así es como se aplica. Y el otro tercio que es por la tarde, pues solamente mitad y mitad, la mitad de NPH y la otra mitad de rápido, ¿sale? Hay que hacer, solamente es hacer algunos ejercicios. La verdad es que es sencillo, en este caso, ya viéndolo de esta manera, pues la insulinoterapia. Bueno, en casos en los cuales no se pueda, o más bien los pacientes no puedan o no acepten la insulinoterapia, o que no dispongamos de la misma, o que se opte por utilizar algún otro medicamento, pues en su defecto tendría que ser la metformina. Ok, la metformina, que es un sensibilizador de la insulina, que actúa inhibiendo la gluconeogénesis, la liberación de la glucosa hepática, y que también incrementa el consumo de la glucosa por el músculo. Ok, es una de las alternativas farmacológicas importantes que incluso pues ha tenido o ha empezado a tener gran relevancia porque es más fácil de utilizar por la vía de administración, ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos a tener ciertas ventajas, ¿no? Además de esto, pues tenemos que los pacientes, al ser más fácil su administración, pues tienen un mejor apego farmacológico. Okay. Lo que a veces no sucede con la insulina, porque pues son varios pinchazos que se tendrían que estar dando para estarse aplicando el medicamento, y que pues a veces esa puede ser una causa de falla al tratamiento. Ok, pero es algo que evitamos generalmente con la insulina, entonces hay que tenerlo en cuenta, ok. Las dosis, bueno, las dosis aquí son también relativamente sencillas. Generalmente vamos a empezar con dosis de 500 a 850 miligramos al día, y que se va a ir incrementando poco a poco, ¿ok? Pero bueno, antes de eso, ¿quiénes van a ser nuestras pacientes candidatas al uso de metformina? Pacientes con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, pacientes con falla en la terapia médica nutricional, ¿no? Que ya lo decíamos, que es la de primera línea, o lo primero que tendríamos que estar haciendo. Pacientes con igual índice de masa corporal que sean altos, mayor a 35, la glucosa en ayuno menor a 110. Esas son nuestras pacientes candidatas, ¿no? Eso es lo que nos menciona la guía de práctica clínica. La dosis, ya decíamos, 500 a 850 miligramos al día, que si no hay control con esas dosis iniciales tendríamos que estar incrementando de 500 miligramos aproximadamente, ya sea en una o 3 tomas al día, ¿no? Generalmente tendría que ser con el alimento más importante de la comida. Estos incrementos se recomienda que se realicen por semana, ¿no? Para disminuir así efectos secundarios. Entonces así es como tendremos que estar aumentando nuestras dosis de metformina, y la dosis, o como dosis máxima, serían los 200 miligramos al día. Si aún con esto no podemos alcanzar adecuados o no podemos acercarnos a nuestra meta terapéutica, tendríamos que entonces adicionar la insulina, que ya es lo que veíamos en el primer algoritmo que les presentaba. Y pues bueno, ya sería con el tratamiento que ya hemos visto anteriormente para lograr los objetivos terapéuticos, ¿vale? Estas son las metas terapéuticas, ¿ok?
Bueno, las metas terapéuticas que vienen para la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional, la verdad es que van muy relacionadas. La glucosa en ayuno, la diabetes gestacional, pues, tendría que ser abajo del 90-95 miligramos sobre decilitro, una hora postprandial pues, abajo de 140, las 2 horas abajo de 120. La glicada pues se sugiere o se recomienda que sea abajo de 6.0%, pero ya por lo menos tenerla por debajo de 6.5% estaría excelente. Y una glucosa pues antes de irse a dormir, ¿no? Que por lo menos en 60 miligramos sobre decilitro. Esos son nuestras metas terapéuticas. Ahora bien, si tenemos un crecimiento fetal igual o mayor al percentil 90, las metas de glucemia materna entonces tendrían que ser más estrictas, ¿no? Una glucosa en ayuno menor a 80 y 2 horas postprandial menor a 110, ¿no? Eso nada más para tomarlo en cuenta, ¿ok? Pero en general se aceptan estas metas, o esto es lo que nos menciona nuestra guía de práctica clínica, para tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, si tenemos a nuestros pacientes dentro de estos rangos terapéuticos, tenemos una paciente que tiene buen control metabólico, y si no, pues habría que empezar a doblar esfuerzos para lograr ese control metabólico. Bueno, eso sería todo acerca de la sesión del día de hoy. Espero les haya quedado claro. Si hay algunas dudas, déjenlas en los comentarios. Esperamos contestarlas de lo más pronto posible. Si les gustó el video, apóyennos siguiendo la página. Si quisieran saber algún tema en específico, o seguir viendo algún otro tema en alguna otra ocasión, estaremos viendo más videos por aquí. Les dejamos las referencias, que son las mismas que les comentaba al inicio. En la descripción del video les estaré dejando los links de los cuales obtuvo la información, por si quisieran ir a revisarlos y ver el tema un poquito más a fondo, llevarse alguna otra cosita sobre el tema, y esperemos que hayan entendido un poquito. Muchas gracias.